Doctor Freud, espero que no me crea demasiado indiscreto, pero quizá usted pueda aclararnos el gran misterio de lo que allí está pasando. No sé qué quiere decir. Es que durante las 2 pasadas semanas han ocurrido cosas curiosas en Clavius. ¿De veras? Sí, sí. Verá, una de esas cosas es que cuando se telefonea a la base solo se oye una grabación que repite que las líneas están temporalmente inutilizadas. Probablemente tendrán alguna dificultad con los aparatos. Sí. Eso es lo que al principio pensamos que podía ser, pero ya hace 10 días que dura. ¿Hace 10 días que no ha logrado contacto con nadie? Exacto. Comprendo. Hola a todos, privilegiados cuervos. Se han cumplido 50 años del estreno de esa obra magna del señor Stanley Kubrick, que es 2001, una odisea del espacio, como se tituló en España, y por ese motivo le vamos a echar un vistazo a la manera córbida. Kubrick como director merece un capítulo aparte que tal vez abordemos en un futuro. Cuando se comenta 2001 se corre el riesgo de ser tan o más pesado y farragoso que la peli en sí misma, e incluso pretencioso, dependiendo del argumento que uno quiera defender, al respecto del significado del monolito, los simios, las visiones alucinógenas del espacio, la computadora asesina o el recién nacido del final. Los que ya peinamos canas recordamos seguramente a cierto crítico cinematográfico español que, en su programa de radio, dedicaba todo tipo de exabruptos a aquel incauto oyente que osara preguntarle por el significado de la peli o del monolito. No es mi intención entrar ahí. Es por ello que pienso que una buena a la par que entretenida aproximación sería en forma de curiosidades o anécdotas, que nos ayuden un poco a aproximarnos a este mundo complicado de Kubrick. Así que, allá vamos. ¿Has visto estas fotos? Échales una mirada. Esto es lo que dio origen a todo. Ah, sí. Al descubrirlo creímos que podía ser un afloramiento de roca magnética. Pero toda evidencia geológica estaba en contra de ello, pues ni siquiera un enorme meteorito de ferroníquel produciría un campo magnético tan intenso como este. Y decidimos examinarlo a fondo. Imaginamos que sería la parte superior de alguna estructura enterrada y excavamos por todos lados, pero no encontramos nada más. Y lo que es más, parece completamente demostrado que no ha sido cubierto por erosión natural u otras fuerzas. Parece haber sido enterrado deliberadamente. Para empezar, datos y argumento. 2001, una odisea del espacio, estrenada en 1968, dirigida por Stanley Kubrick, guión del propio Kubrick y del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, autor entre otras de La taberna del ciervo blanco y El fin de la infancia, verdaderos clásicos del género. Los efectos de fotografía, cruciales no solo para esta película, sino considerados súper vanguardistas, realistas y precisos, incluso hoy en día, 50 años más tarde, fueron diseñados y dirigidos por el propio Kubrick. Algunos de los supervisores de esos efectos especiales que figuran en los créditos son Wally Beavers, genio responsable de los efectos de Superman o los cañones de Navarone, por ejemplo, también Douglas Trumbull, el de la primera Star Trek o Encuentros en la tercera fase, uno de los pioneros de la animación en 2D y 3D, Con Peterson, y Tom Howard, ganador de 2 Oscars en efectos especiales por El espíritu burlón y El pequeño gigante. Casi nada. Reparto. Tal vez y solo tal vez, lo de menos en esta obra, Kirk Douglas, Gary Lockwood y William Sylvester. Argumento. Simplifiquémoslo así. Hace millones de años, un grupo de simios descubre un monolito a través del cual parece sugerirse que les hace evolucionar a una fase superior de inteligencia. Millones de años más tarde, un monolito igual es hallado en una excavación en la Luna, suscitando el interés científico. Al cabo de 18 meses, las consecuencias de ese hallazgo se verán reflejadas en una serie de acontecimientos durante una misión de exploración a Júpiter por parte de la nave Discovery, supervisada por la computadora de inteligencia artificial HAL 9000. Para hacerlo más interesante, seguiremos por cargarnos un par de opiniones erróneas pero muy comunes. Es cierto que la película se basa en una historia del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, pero, al contrario de lo que suele ocurrir en el cine, en este caso el guión fue primero. Kubrick pidió a Clarke que colaborara con él en un guión, y este último desarrolló la historia basándose mayormente en uno de sus propios relatos que se llama El Centinela. Paralelamente la iba ampliando y matizando para convertirla en el fantástico libro que es, que se publicó después del estreno de la película y que, como la peli en cuestión, tuvo varias secuelas. Hay diversidad en algunos puntos y detalles de la trama entre una y otro, pero a algunos le agradecemos enormemente el que, gracias al libro, podemos entender mejor la película.
Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos incapaces de error. Continuamos. Seguro que habéis oído un montón de veces que el ordenador inteligente y con mala leche de a bordo de la nave Discovery, donde ocurre buena parte de la trama, se llama HAL 9000. Bien. Incluso en artículos y tertulias supuestamente serios se ha dicho que su nombre es una referencia anecdótica a la compañía que lo diseñó, ya que si corremos las letras IBM en orden alfabético hacia atrás, nos da HAL. Completamente falso. Y no lo digo yo. Lo dice el propio autor cuando pone en boca del Dr. Chandra, que en la ficción es el creador de esta serie de computadoras inteligentes, la definición de este modelo concreto, Heuristic Algorithmic. Nombre completo, Heuristically Programmed Algorithmic Computer, o sea, computadora algorítmica programada heurísticamente. HAL. La peli dura en total, según IMDb, 2 horas 29 minutos. Os reto como curiosidad a que cronometréis los minutos de diálogo que aparecen a lo largo del metraje. Ya os adelanto que son pocos. A modo de aperitivo os diré que entre la introducción y la primera parte, El amanecer del hombre, protagonizada por simios, no tenemos ni una palabra hablada hasta casi el minuto 25. Así que paciencia. Y desde luego, para los que aún no la hayáis visto, en esos pocos diálogos no esperéis encontrar carcajadas a mandíbula batiente ni intensas emociones. Incluso para hablar con tu hija a cientos de miles de kilómetros, disculpándote por no poder asistir a su fiesta de cumpleaños, el tono es normalmente anodino y plano en todas las conversaciones, contribuyendo al tan criticado ritmo lento y difícil de la trama. Como referencia anecdótica más actual, tal vez hayáis visto que la compañía Master Réplicas, que se hizo muy famosa por crear réplicas exactas de las espadas láser de Star Wars para todos aquellos fans dispuestos a pagar por ellas, estaba detrás de los permisos para desarrollar una interfaz de HAL 9000 en colaboración con Amazon. El proyecto constaría de una interfaz exacta de HAL 9000 junto con una tablet Kindle Fire de Amazon con el asistente Alexa integrado. Entonces lo colgaríamos en una de las paredes de nuestra casa y podríamos interactuar con HAL con diálogos de la peli. Y acto seguido hablar con Alexa para que nos envíe un mail, nos diga qué tiempo hace o nos apague la calefacción. Sin duda un artículo interesante para freaks y que incluso se supone tenía su propia campaña de financiación en la plataforma Kickstarter. Ya sé que recientemente he tomado unas decisiones equivocadas, pero puedo asegurarle que mi trabajo volverá a la normalidad. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión. Y quiero ayudarle. Dave, deténgase. Y por último, y no menos importante, crucial en este caso, diría yo, la música. A modo de anécdota, cabe señalar que Kubrick contrata en primera instancia a Alex North, con el que ya había trabajado en Espartaco. Después de haber compuesto toda la banda sonora, el bueno de North tuvo la desagradable sorpresa de ir al estreno y darse cuenta de que Kubrick había usado otra música completamente diferente y ni siquiera le había dicho nada. Para quien ya sea fan de la peli, resulta curioso por contraste buscarla y escucharla. Durante el proceso de filmación, Kubrick ya le había comentado a North que no se podía reemplazar a Strauss. ¿Y quién se atrevería? En fin, que Kubrick finalmente echa mano de uno de sus músicos favoritos, el compositor rumano Gheorghe Ligeti, que aporta una serie de coros y sonidos completamente desasosegadores y hasta cargantes. Y por primera vez para el espacio, y muy sabiamente en mi opinión, música clásica, de Johann Strauss hijo, de Richard Strauss también, y además un tema de Khachaturian. Hasta entonces, para las pelis de ciencia ficción, se había recurrido a música de composición convencional, como cualquier otro género, amén del consabido Theremin, que se hizo casi inevitable en las producciones de marcianos de los 50. Incursiones más innovadoras, como las de Planeta Prohibido, o las melodías pre-sintetizador del genio Bernard Herrmann para Ultimátum a la Tierra, eran por desgracia la excepción. Ante este panorama musical, el uso de música clásica se mostró extremadamente novedoso y efectivo incluso hasta hoy.
El Danubio Azul, con la estación espacial y sus tripulantes en gravedad cero, y sobre todo el Así habló Zaratustra, ya quedan sin duda para la historia. ¿Os acordáis? Hasta aquí mi pequeño homenaje a 2001, espero que os haya gustado como para revisar la peli o buscar más información. Estás escuchando La paradoja del cuervo. Ya tenemos aquí la segunda temporada de Westworld, la que para mí ha sido sin duda la mejor serie que he visto en 2017. Guión con sus giros y su correspondiente carga tecnológica, por su estética, interpretaciones y banda sonora. Firmada por Ramin Djawadi, el compositor de Juego de Tronos, por ejemplo. Súper adecuada para mi gusto. Banda sonora, un aspecto que a veces parece que se deja en un segundo plano en las series, y que en este caso demuestra la importancia de la música para un producto audiovisual, añadiendo muchísimo valor a las escenas. La primera temporada, ambientada en el mundo del oeste, tenemos mucha música de pianola para el western, y por el contrario, de suspense con sintetizadores en las partes que transcurren en las instalaciones internas de Delos, la empresa madre del Cordero. En las partes de pianola, por ejemplo, hemos oído versiones de Rolling Stones, Radiohead, Soundgarden, The Cure, Nine Inch Nails, Amy Winehouse y The Animals. Dice uno de los creadores de la serie, Jonathan Nolan, hermanísimo del gran Christopher Nolan, que estas versiones tienen la misión de que, a pesar de sonar como un piano, las melodías le sean conocidas al espectador, de tal modo que eso ayude a que éste sea más consciente de que la acción no está teniendo lugar en el Far West, sino literalmente en otro tiempo y en otro lugar. Un acierto más desde mi punto de vista para ayudar a la atmósfera a menudo onírica que nos trae Westworld. Pero no es mi intención detenerme en analizar los pormenores de la primera temporada al detalle. Para mí es soberbia en casi todo. Destaco solamente la interpretación de Ed Harris, súper cómodo en su rol del violento, cínico y de vuelta de todo pistolero de negro, y aún Anthony Hopkins, que cada vez parece más fuera de este mundo, y es que su dimensión mística trasciende el papel. En fin, quiero centrarme, por supuesto, en los antecedentes. Hola, de nuevo Ed Ramsey de Delos. Y por si alguien no sabe todavía lo que es Delos, vamos a repetir una vez más que Delos es las vacaciones del futuro hoy. En Delos pueden elegir libremente las vacaciones que ustedes quieran, tanto al mundo medieval como al mundo romano o al mundo del oeste. Sí, a estas alturas supongo que la mayoría sabéis que Westworld basa su argumento en una peli de 1973, escrita y dirigida por Michael Crichton, el padre de Parque Jurásico, entre otros muchos títulos relevantes. El marco y argumento comienzan de forma parecida. En el inicio de la Westworld original, dos amigos, uno más inocente y primerizo, interpretado por Richard Benjamin, y otro más duro y experimentado, el aterrorizado en Amityville James Brolin, a la sazón padre de Josh, a quien hemos visto desde los Goonies hasta Sicario. Dos amigos, decía, están en el tren que da acceso al parque de atracciones de Delos, el más exclusivo del mundo. Un parque temático tipo Disney World, por aventura o así, con diversos mundos para escoger dónde disfrutar las vacaciones. El mundo del oeste, el medieval y el grecorromano. La particularidad principal del parque en cuestión consiste en la experiencia inmersiva del usuario. No existen montañas rusas ni tiendas de souvenirs, ni espectáculos más allá de los propios del lugar o de los que el mismo cliente genere. Se trata de vivir una experiencia lo más auténtica posible dentro del mundo elegido. ¿Cómo? A partir de unos escenarios recreados de manera muy realista y poblados, por supuesto, por robots con apariencia humana en los más diversos roles, desde prostitutas, camareros, damas, caballeros, sirvientes, músicos, simples extras y también, por supuesto, pistoleros. Estas máquinas son constantemente supervisadas por expertos desde unas instalaciones subterráneas y cuando sufren algún daño son recogidas por la noche y reparadas inmediatamente. Además están programadas de manera que aunque el cliente provoque situaciones comprometidas o con violencia, no dañen jamás a un ser humano. En el mundo del oeste, el elegido por los protagonistas, esto se complementa además con unas armas de fuego especialmente diseñadas para detectar el calor corporal y así evitar el daño a personas, tanto por parte de los robots como de otros usuarios. John, ¿cómo sé que no mataré a algún huésped con esto? Inténtalo. Dispárame. Anda, dispara.
¡Dispara! El revólver tiene un dispositivo muy sensible y no dispara contra algo que tenga la temperatura del cuerpo humano, solo contra algo frío, como una máquina. Pensaron en todo, ¿eh? Por supuesto, los sistemas fallarán, y la mala leche de las máquinas se verá personificada en el pistolero hierático interpretado por Yul Brynner en un papel al que yo siempre he llamado el padre de Terminator. Es que parece que no hay manera de acabar con él. Al fallar la programación, el pistolero la emprenderá contra nuestros protagonistas, que ya lo habían abatido 2 veces, matando al bueno de Brolin y persiguiendo sin descanso a su amigo, que no da crédito a lo que pasa y acaba reaccionando al comprender que realmente se está jugando la vida. ¿Es usted un cliente? ¡Qué susto me ha dado! Verá usted, todo se ha estropeado, las máquinas se han vuelto locas. ¿Entiende usted de máquinas? Sí, yo la reparo. Hay una que me persigue, un pistolero. ¿Un pistolero? Será un modelo 404 o 406. Si es el 406, tiene todo el equipo sensorial. Una máquina estupenda. ¿Es que me persigue? Sí, no lo dudo. ¿Qué puedo hacer? No puede hacer nada. Si le persigue, le alcanzará. No tiene escapatoria. Sin embargo, hay que hacer algo. No sea usted niño. Lo único que puede intentar es echarle ácido a su sistema visual o ruido a sus auditivos. Haga lo que haga, no dejará de perseguirle. No tiene esperanza. Westworld se tituló en España Almas de Metal y fue la primera película que introdujo efectos digitales por ordenador que podemos ver en los planos que simulan la visión pixelada del robot asesino. Tuvo una secuela 3 años más tarde, llamada Future World, Mundo Futuro, en la que Michael Crichton ya no tuvo nada que ver. En ella, tras la reapertura del parque después del desastre con el que culmina la primera, tenemos a 2 periodistas que investigarán por su cuenta los puntos oscuros del mismo, y por supuesto, todo se volverá a salir de madre. Protagonizada por Peter Fonda y Blythe Danner, podemos ver también a Brynner en un pequeño papel, como el pistolero que perseguía en sueños a la protagonista, en su última aparición en la pantalla. A pesar de ser entretenida, generalmente se la considera inferior en calidad a la precuela, con la que se disputa el hecho de ser la primera en introducir efectos digitales en acción real. Lo más curioso para fans, y tal vez lo menos conocido, es que en 1980 se llevó a cabo una resurrección del proyecto, esta vez para televisión, que se llamó Beyond Westworld, más allá de Westworld. Un jefe de seguridad se enfrenta a un megalómano científico villano que quiere dominar el mundo a través de los robots desarrollados por la compañía Delos. Se filmaron 5 episodios, aunque solo llegaron a emitirse 3, y fue cancelada rápidamente. Vista hoy, tiene ese ambiente ochentero de producción cutre y precisamente por eso tiene todos los números de convertirse en serie de culto para freaks, que se enorgullecen de haberla visto, como yo. A modo de colofón, os dejo este pequeño detalle o easter egg, de los que hay unos cuantos, pero algunos tal vez no lo hayáis visto, y es el que me hizo más gracia de la primera temporada de Westworld. En el capítulo 6, cuando el personaje de Bernard desciende hasta los niveles inferiores para investigar, al entrar en una nave que parece abandonada y enfocar con la linterna, podemos ver en segundo plano, muy difuminado, un robot antiguo, tal vez de los primeros de Delos. Sí, es el personaje de Yul Brynner. Bravo por el homenaje.